Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Qué bueno que podamos estar conectados por este medio. Es una bendición poder estudiar los salmos. Eh, por supuesto, cada semana una gran bendición, pero el día de hoy es un salmo, pues, significativo para los tiempos que estamos viviendo, tiempos políticos, tiempos eh, de ideologías diversas, contrarias a la verdad, a la misma natura, como la gente se escuda en lugar de reconocer sus errores y cambiar de paradigmas. Pero hoy podemos meditar en el Salmo 28. Te invito a que vayas buscando este salmo, un salmo realmente hermoso, donde vamos a aprender o a recordar cómo podemos escuchar la voz de Dios en medio de las tormentas. Y digo, estoy seguro que tú y yo queremos escuchar la voz de Dios en cualquier momento, o deberíamos de querer, ¿no? Pero especial en medio de las tormentas es algo que tenemos que hacer y algo que es algo que cambia nuestra perspectiva de la problemática, de la situación, de tal vez la tristeza que estamos pasando, el dolor que estamos pasando, el momento emocional que tal vez nos tiene acorralados o tal vez nos tiene arrinconados. Y el día de hoy vamos a meditar este Salmo 29, así que te invito a que me acompañes a leerlo. Vamos a leer verso uno y verso 2 y después voy a pedirle a mi esposita que nos lea del verso 3 al verso 11. Pero ayúdame buscando en la Biblia. Si no tienes ninguna Biblia, no te preocupes. Te recuerdo que si estuvieses en Guadalajara y quieres tener una porción de la Escritura, nosotros te podemos regalar una porción sin compromiso a nada. Te regalamos una porción de la Escritura, de la palabra de Dios. Nada más contáctanos por el medio donde estés viendo este salmo, Facebook, YouTube o por algún otro medio. Contáctanos por favor y te decimos dónde puedes pasar a recoger. Como te decíamos, sin ningún compromiso, la Escritura queremos ayudarte a que conozcas y tengas relación con la palabra de Dios. Muy bien, Salmo 29. ¿Cómo escuchar la voz de Dios en medio de la tormenta? Sígueme con tu vista, vamos a leer verso uno, verso 2 y después le vamos a pedir a Dios que nos bendiga en esta noche. Verso uno y verso 2 dicen a la letra: Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Dios, cuántas gracias te damos, Padre. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no, Señor, agradecer tu nombre? ¿Cómo no reconocer, Padre, tu amor, tu gracia, tu misericordia, Padre, sabiendo que te hiciste hombre, ser humano, Señor, y moriste en la cruz de Calvario por nosotros? Gracias, Señor, porque no podemos dimensionar cómo de tal manera has amado al mundo, Señor, a dar a tu Hijo unigénito, Padre. No nos cabe en la mente ni en el corazón tanto amor, tanta capacidad para entender, Señor, tu gracia y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque en cualquier momento nos hablas, Padre, pero especialmente cuando lo necesitamos, Señor. Cuando nos sentimos solos, cuando sentimos, Señor, que los problemas, las situaciones nos rebasan, Señor, podemos sentir tu mano, tu amor, tu gracia, Señor, tu compañía. Permite, Señor, que por medio de tu palabra podamos entender, Señor, y reconocer, Señor, tu voz en medio de cualquier circunstancia, Padre. Pero si estamos pasando por alguna tormenta, por alguna situación difícil, queremos, Señor, escuchar tu voz, Padre. Enséñanos cómo. Te lo pedimos y agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues pensemos en una tormenta. Las tormentas normalmente son ruidosas y más si tú tienes un techo de lámina o un techo de policarbonato o tal vez es muy fuerte la tormenta o viene con granizo. Es muy ruidosa y se nos complica escuchar bien. Se nos complica escuchar bien la voz de alguien. Tenemos que subir el volumen si estamos viendo algo o escuchando algo, si es que todavía tenemos luz, porque a veces con las tormentas se nos va la luz, a veces vienen desperfectos en los caminos, desperfectos en las casas. Incluso podemos pensar en una tormenta de la vida, no únicamente una tormenta física, sino una tormenta en tu vida y en mi vida. Esas nos distraen, nos frenan, nos dan incluso temor, cambian nuestros paradigmas, nuestras esperanzas, nuestra visión es diferente. De hecho, se nos cierra la visión. Y es por eso que es un buen momento para platicar con el Creador, para buscar su voz, para reconocer su voz, para incluso alabarlo. Aunque si somos sinceros, en las situaciones problemáticas, difíciles o cuando
somos abusados o somos agredidos o hay una pérdida material o alguna vida, es difícil, se nos complica, se nos complica, se nos complica hablar como lo hizo Job, ¿no? Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre de nuestro Dios. No es fácil, no es fácil hacerlo. Pero este verso 1 y verso 2 de este Salmo 29 nos guían directamente a alabar a Dios, a reconocer su gloria, su santidad, su poderío, a reconocer cómo Él nos ama, porque Dios es amor y por medio de su amor nos transforma, cambia nuestra visión, por medio de su amor nos salva, por medio de su amor nos guía, nos ayuda en nuestras situaciones y especialmente en las situaciones difíciles de la vida. Cuando somos débiles, en Él podemos ser fuertes. Después de alabarlo, como este verso 1 y verso 2, que espero que tú y yo, lo primero que hagamos, porque a veces lo que hacemos en la vida es pedir. Hay que ser sinceros. En una situación difícil, Dios, ayúdame con ese problema, Dios, ayúdame con el temblor, ayúdame con mi cuenta bancaria que está en ceros, ayúdame con las deudas de la tarjeta de crédito, ayúdame con mis hijos, ayúdame con y pedimos y pedimos y pedimos y la alabanza a veces la dejamos para cuando Dios nos conteste, pero esto no es fe ni una buena y sana relación con Dios. Tú y yo tenemos que empezar alabando a Dios, no quiero decir como política, pero sí como reconocimiento de quién es Dios, porque si no reconocemos que Dios puede hacer las cosas, que Dios nos puede bendecir, que Dios puede cambiar la circunstancia, entonces ¿para qué hablamos con Él? ¿Para qué decimos que creemos cuando no creemos? Y si decimos que creemos en un Dios grande, todopoderoso, oye, alabémoslo, alabémoslo. Y después le pedimos, si es que después de la vergüenza de reconocer toda su grandeza y hermosura y su fidelidad y su amor, le podemos pedir o le acabamos agradeciendo siempre. Bueno, primeramente alabemos a Dios. Reconozcamos su existencia en este mundo, su existencia creadora, que para allá vamos con los siguientes versículos, porque la existencia de Dios cambia nuestro paradigma de la vida, cambia nuestra cosmovisión, nuestra manera de entender y de vivir la vida, e incluso en medio de los problemas, en medio de nuestras debilidades, de nuestras dificultades, Dios se manifiesta de una manera muy poderosa y nos ayuda, nos bendice. Pero como decíamos, por instinto, por necesidad, lo primero que queremos decir es help, ayuda, SOS, queremos que Dios intervenga. ¿Cómo le hacemos para poder oír la voz de Dios en la tormenta cuando tú y yo queremos pedirle en lugar de alabarle, cuando tú y yo queremos pedir rescate, cuando tú y yo pensamos que el agua nos está llegando a la boca o incluso a la nariz, ya un poco más alto, ¿no? Se nos está metiendo por los poros y ya estamos de puntitas o estamos cansados de nadar? ¿Cómo le hacemos para escuchar la voz? Bueno, pues leamos del verso 3 al verso 11, donde yo le puse a este punto, que es un omnipunto, el del 1 al 2 fue la introducción, y este mensaje es de un solo punto. Escuchemos la voz en la naturaleza como en lo que sucede aquí en la tierra. Escuchemos la voz de Dios en la naturaleza como en todo lo que sucede aquí en la tierra. Muy bien. Ile, ¿nos puedes leer del verso 3 al verso 11, Salmo 29, por favor? Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Fíjese que podemos ver cómo la voz de Dios está en todo, desde la creación, en todas las cosas, no quiero decir en la problemática de las cosas, pero en el diario vivir. Y Él tiene el control de todo, aunque tú y yo lo dudemos, o no es que lo dudemos, pero a veces
Estoy seguro que te has preguntado o la gente se ha preguntado, ¿y dónde está Dios cuando secuestran, cuando matan, cuando pasan cosas feas? ¿Y por qué Dios no interviene? Y nos preguntamos muchas cosas. Pero sabes una cosa, los primeros versos del 1 al 2 que ya vimos nos invitan, nos exhortan, nos ayudan a fijar nuestros ojos en Dios, no en el problema, a fijar nuestros ojos en la gloria de Dios, en su poderío, en su majestad, en su justicia. Y sabes una cosa, cuando lo hacemos, cuando lo logramos hacer, cambia nuestra perspectiva de todo y es por eso que aquí se ocupan más versos en cómo podemos escuchar la voz de Dios y reconocer, porque primero hay que ver cómo y después reconocer la voz de Dios en todas las cosas. Porque pensemos en lo que somos. Somos de dura cerviz, pero también somos soberbios. El ser humano, no quiero decir por naturaleza, pero normalmente somos soberbios. Nos gusta que nos reconozcan, nos gusta ser más que otros, nos gusta que nos valoren, nos gusta construir torres altas, ¿recuerdas? La torre de Babel, que intenten alcanzar a Dios. Que esto se puede manifestar en tu vida y en mi vida con actitudes, con hechos, con intentar hacer sacrificios para ganarme. Que si tú ves los mensajes continuamente, el domingo vamos a hablar de Hechos capítulo 15, un pasaje realmente fuerte porque la gente se supone que entiende y después quiere hacer cosas como tomando en menos el sacrificio de la cruz del Calvario. Bueno, no te lo pierdas, pero oye, queremos hacer cosas como para alcanzar la salvación, siendo que para eso murió Jesús en la cruz del Calvario. A veces la gente se cree dioses o semidioses para hacer cosas o poder declarar cosas y pensar que Dios nos tiene que hacer caso o incluso soberbiamente y absurdamente piensan que le tiene que obedecer o que tiene que responderle, que podemos tener esa, no quiero decir oportunidad, pero la gente piensa que le puede exigir a Dios lo porque Dios en tu palabra dice esto, ahora me cumples. Espérame, ¿quién soy yo? Hay que reconocernos quiénes somos y queremos exigirle a Dios, estamos perdidos, porque Dios no va a despreciar al corazón contrito y humillado. Pero a quien es altivo, Dios lo mira de lejos. Y cualquier persona que quiere declarar o que quiere exigirle a Dios su palabra, espérame, Dios está mirando de lejos, te estás alejando de Dios. No es que Dios se aleje de ti, es que tu soberbia, tu dura cerviz te está alejando de Dios. No nos alejemos de Dios, permanezcamos cerca de Dios siendo humildes, reconociendo quién es Dios, quiénes somos nosotros, para poder escuchar su voz. Si no, no vamos a escuchar su voz. No podemos escuchar su voz. Oiga, ¿se fijaron en cuántas veces? Permíteme, y no quiero contarlas, pero sí quiero recordar un poco de lo que dice el Salmo, porque a partir del verso 3 nos habla de en cuántas formas Dios, que aquí David menciona algunas, pero hay muchísimas formas como Dios se manifiesta y cómo nos habla y cómo podemos escuchar la voz. Digo, en el silbo apacible, en la tormenta. Aquí el pasaje nos dice que la voz de Dios está sobre las aguas. De hecho, dice que truena Dios de la gloria sobre las muchas aguas, con potencia. La voz de Dios con gloria, la voz de Dios quebranta los cedros. Oiga, muchísimas veces todavía ni llego al 6, ¿no? Y habla mucho de la voz de Dios, como incluso más adelante en el 7 dice que derrama llamas de fuego. En el 8 la voz de Jehová hace temblar el desierto. Tremendo, ¿no? 9 la voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. Qué duro es esto. Qué duro es esto. Nos habla de la voz de Dios en todo, en todo, en todo lo que sucede en este mundo, en todo lo que puede pasar en este mundo. Y a veces pensamos que Dios nos habla, que no, Dios no nos habla, que Dios está en silencio. No, Dios siempre nos dice cosas. De hecho, la misma naturaleza gime, nos habla acerca de Dios, declara quién es Dios. Vemos los cielos, las estrellas, el firmamento. Y podemos pensar como el salmista, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, para que tengas de él memoria? Claro que reconocemos a Dios. Porque si somos soberbios, espérame, no lo estamos reconociendo, aunque oremos, aunque leamos su palabra, porque la soberbia nos aleja de Dios. No podemos escuchar su voz, podemos leer su palabra, pero no podemos escuchar su voz porque nuestro corazón está lejos de Dios por nuestra soberbia. ¿Sabes? Tenemos que ser mansos y humildes. Claro que debemos de reconocer la voz de Dios, nuestra insensatez, nuestra pequeñez.
ante la santidad, ante el amor, ante la gracia, ante la sublimidad de Dios. Porque Dios nos habla a través de las cosas creadas. Y su voz cambia nuestra perspectiva, nos da visión, nos da sabiduría, nos da paz, nos ayuda a querer seguir buscando a Dios. Aunque esos ríos de agua viva nos tienen satisfechos, nos invitan a permanecer en Dios. Nos impacta Dios, nos impacta su poderío. La voz de Dios resuena, dice el pasaje, en el mar. Más adelante dice, puede quebrar los árboles del Líbano. ¿Sabes? Digo, por supuesto que el contexto en el que se escribe, el contexto cultural, histórico, o sea, es un mensaje muy poderoso por todo lo que dice. Si tú vives en el mar, si tú vives en donde han habido inundaciones, donde han habido tormentas, ciclones, tsunamis, oye, puedes saber cuál es la fuerza del mar. Si tú vives cerca de algún árbol, en Oaxaca hay un árbol donde muchas personas, me parece que 100 personas se tomaron de las manos para poder rodear ese árbol de tule, ¿no? Es famosísimo, pero si hay árboles altos, grandes y fuertes en el mundo, es en el Líbano. ¿Te puedes imaginar un árbol de 40 metros de altura? 40 metros, a veces no hay edificios tan grandes. 40 metros de altura, un árbol. ¿Qué fuerza tiene que tener? Bueno, dice Dios que su voz se manifiesta en ellos y que Él puede desmenuzar los árboles, mover los montes. Qué cosa tan tremenda. Dice que los hace saltar al monte de Hermón. ¿Qué clase de poder tiene Dios que sobrepasa cualquier entendimiento, como es su amor, como es su santidad? Y a veces no lo dimensionamos el poder de Dios, pero sabes, cuando empezamos a conocer el poder de Dios, cambia nuestra perspectiva de la vida. Cuando pensamos que Dios creó este mundo, todo lo que en él existe, todo lo que habita, o sea, a ti y a mí, lo que los que decimos conocer a Dios, nos compete conocerle, amarle, alabarle. Dice de nuevo acerca de la voz y de la voz de Dios y cómo está la voz de Dios y cómo es potente la voz de Dios, que en el templo todos gritan su gloria, todos proclaman su gloria. Oye, ¿te emociona ir al templo? ¿Te emociona alabar a Dios? ¿Te emociona platicar con Dios cada mañana? ¿Te emociona hablar con Dios cuando te duermes, cuando anochece, cuando comes, o ya lo haces por simple costumbre? Porque, ¿sabes? No es simplemente levantar la voz y emocionarnos, es sentir la presencia de Dios, conocer a Dios para poder alabarle, para poder amarle como Él se merece. Y este verso 9 nos lo dice, grita, alaba, proclamen los que están en el templo, es decir, los que dicen conocer a Dios, ¿sabes? No conocemos el poder de Dios en plenitud, pero te puedes imaginar, eh, alguna vez yo me estaba ahogando hace muchos años en Acapulco cuando perdí de vista y perdí el sentido de ubicación porque no sabía para dónde estaba la orilla y yo veía puro azul, veía mar y nada más tenía la tabla de surf y no sabía para dónde nadar, ya estaba muy cansado. ¿Sabes? Vemos una inmensidad de mar y más cuando estamos cansados. Pero imagínate estar en medio de un tsunami. Yo me iba a cambiar normalmente para los salmos, casi siempre me pongo, no sé si te has dado cuenta, una camisa azul con rayas blancas, que es la que siempre me pongo en los salmos, pero hoy me quise dejar esta y te voy a bajar un poquito la pantalla. Aquí dice, alcanza a ver, Hawái. Hace poco tiempo tuvimos el privilegio, la bendición de estar en Hawái y sabes una cosa, estando ahí vino una alerta de tsunami. Y no sabes el pánico que toda la gente es contagiable el pánico, es contagiable muchas cosas. De hecho, cuando alguien sube a un elevador y voltean hacia un lado, de hecho es una prueba sociológica que se ha hecho, todos voltean hacia un lado porque normalmente cada quien voltea a la puerta, pero si voltean a una pared o voltean al fondo, todos los que se suben llegan a hacer lo mismo porque la mayoría está haciendo eso. De hecho, eso se hace una dinámica cuando alguien, porque es difícil estar de acuerdo, también el domingo vamos a hablar acerca de ello, es difícil estar de acuerdo en algo, pero cuando varias personas están siempre de acuerdo, no es porque piensen exactamente igual, es porque están cediendo.
es porque están cediendo y a veces cedemos. Pero ¿sabes a lo que quiero llegar? Es que estando en Hawái sonando muchas alertas y en las noticias diciendo a la gente que desalojaran cerca es una isla, se subieran a los montes y que fueran a los lugares más altos, la gente estaba en pánico, los coches estaban con mucho tráfico, algunas no avanzaban, algunas avenidas, algunos incluso chocaban, de hecho con la persona que nos estaba llevando se distrajo un poco y chocó, que gracias a Dios no se hizo algo grave porque la gente está con los sentimientos y con las emociones a tope. Entonces, veíamos cómo la gente se paniqueaba y cómo las noticias alertaban más y veíamos un espanto en la gente tremendo y por supuesto a nosotros nunca nos había tocado un tsunami, estábamos en una isla y si has visto alguna película, algún reportaje de los tsunamis, arrastran con las propiedades, con los hoteles, destruyen, los coches los avientan, los cambian de lugar, la gente se muere, o sea, pasan cosas terribles, por supuesto que espantan los tsunamis. Bueno, imagínate si un tsunami nos espantó en Hawái, imagínate un diluvio que no sabes que todo se va a inundar, que toda la gente va a morir. Imagínate en el tiempo de Noé, que tenía muchos años de no llover. ¿Sabes? La gente cuando empezó a ver que esto era en verdad y que todo se estaba inundando, entonces sí gritaban y lloraban. Oye, imagínate. Y este pasaje nos habla y nos dice cómo el poder de Dios controla todo, las aguas, el mar y cómo incluso los diluvios, que es pues, lo más extremo que puede haber en una inundación. Bueno, Dios los contiene, los controla, los domina, los manda. Es por eso que el pasaje literalmente dice, lo preside. O sea, Él preside, Él manda, Él dirige. Bueno, ¿sabes una cosa? Dios tiene el control de todo, aunque tú y yo pensemos que no. Pero tú y yo tenemos que hacer lo que nos toca alabarle, escuchar su voz, ser mansos, ser humildes, reconocerle. Por supuesto, si le reconocemos y buscamos su voz, obedecerle, si no sería absurdo, porque en realidad no lo estaríamos buscando o no lo estaríamos reconociendo si no obedecemos. Y a veces tú y yo somos insensatos, decíamos al principio, somos de dura cerviz. Bueno, nuestra relación con Dios tiene que ser mejor. Y cuando nuestra relación con Dios está bien, ¿sabes? Nuestro poder es grande, nuestros músculos crecen, nos ponemos, perdona mis ejemplos, como, debe ser como He-Man, pero como Sansón, es algo más bíblico. Bueno, oye, crecemos porque no es nuestro poder, no son nuestros bíceps, nuestros tríceps, no son nuestros hombros, nuestra gran espalda, no, 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 es el poder, es Dios con nosotros. Y es por eso que como tenemos relación con Dios y Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el poder de Dios está con nosotros, en todo nuestro poder, no te crees que se multiplica, oye, se potencializa. Es decir, el poder de Dios está en la gente que le obedece, que le busca, que le ama. Y no porque seamos poderosos, sino porque Él derrama sus bendiciones sobre nosotros. Es Dios quien nos da fortaleza. Es Dios quien da alegría en medio de la tristeza, del dolor. Él da paciencia cuando estamos desesperados. Él da poder al débil, da fortaleza al débil. De hecho, habla de una fortaleza como de un búfalo, una fortaleza tremenda, que era lo más fuerte que se conocía en aquel tiempo. Bueno, en cualquier momento de nuestra vida nos cae bien la bendición de Dios. Pero especialmente en medio de una tormenta, hace rato te platicaba que estábamos en un lugar desconocido, con un idioma pues no te quiero decir tan alejado, pero no tan perfecto o tan fluido en nuestras vidas. Y más, hay muchas personas de Japón viviendo ahí, muchas personas extranjeras viviendo en Hawái. Y el inglés es un poco diferente, mucha persona de piel oscura, también hay muchos militares. Pero sabes una cosa, la voz de Dios nos cae bien en cualquier momento. Pero en medio de una tormenta, en medio de un tsunami, en medio de un problema así, claro que necesitamos a Dios. Nos rescató, creo que esto ya lo hemos platicado antes, pero tal vez tú no lo sepas, nos rescató una persona de la milicia que era capellana, que el capellán es la persona que les predica, que les lleva la palabra de Dios a los hospitales, a los militares, que los alienta, que los fortalece por medio de la palabra de Dios. Nos rescató y nos llevó a la base militar en un lugar alto. Ahí sí puedo entender cómo es Dios que nos pone en los lugares altos, nos pone en la roca para que nada nos pase. Bueno, en cualquier momento desearíamos o debemos de desear estar
escuchando la voz de Dios, en la presencia de Dios, pero especialmente en una tormenta. ¿Sabes? Te lo digo por experiencia. Esto nos debe de mover a buscar la voz de Dios en medio de las dificultades, por supuesto, como te decía, en cualquier momento, pero en medio de las dificultades. Y si somos sinceros, estamos pasando cosas tremendas en este mundo, dificultades tremendas, no únicamente rumores de guerras, guerras declaradas, guerras con temor a que empiecen guerras, a que nuestro país esté involucrado, falta de inteligencia política, falta de eh, dirección política, falta de honestidad política, y no únicamente política, sino cultural, económica. La gente abusa de la economía, la gente incluso lucra con algunas cosas como la medicina y cosas así, haciendo cosas que podríamos hacer de forma diferente, que podría tener ganancias y podría fluir la economía. Pero sabes una cosa, cuando la gente hace del dinero, del poder, su Dios, ¿sabes? Cambia la perspectiva, cambia y se hace una crisis y se hace una tormenta como la que estamos viviendo mundialmente, ¿sabes? En medio de la tormenta busquemos, alabemos a Dios, concentrémonos en Dios, reconozcamos la voluntad de Dios, su palabra, su poderío, descansemos en Dios, escuchemos su Dios, su voz, la voz de Dios, pero seamos mansos y humildes, reconociendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y este pasaje termina de una manera hermosa, de una manera sublime. Termina el verso 11 diciendo que la poderosa soberanía de Dios, el poder de Dios, se aferra en bendecirte a ti y a mí. En bendecir a la gente que busca el rostro de Dios, en bendecir a la gente que alaba a Dios, en bendecir a la gente que busca obedecer a Dios, en bendecir a la gente que busca ser mansos y ser humildes, a los que en verdad le honran a Dios, a los que en verdad somos su pueblo. Sabes, Dios quiere bendecirnos con lo mejor que pueda pasar en tu vida. Bendición tras bendición. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero el shalom, la paz de Dios, es lo que todo mundo quiere disfrutar, aunque no estemos en guerra, aunque no estemos en problemas políticos, tal vez incluso de seguridad, de salud. ¿Sabes? Queremos disfrutar la paz de Dios. Y esta paz se puede disfrutar aún en medio de circunstancias difíciles, aún en medio de las tormentas, aún en medio de las guerras. Por supuesto. Por supuesto, tenemos que relacionarnos con Dios, ver a Dios, y esto nos mueve, nos invita, como decíamos en el verso 1 y verso 2, nos invita a alabar a Dios. En cualquier situación reconozcamos sobre toda circunstancia, sobre toda eh, situación emocional, económica, de salud en la que estés, reconozcamos la grandeza de Dios, su amor, su misericordia, su gracia para ti y para mí. Alabemos a Dios en cualquier situación, especialmente reconozcamos la voz de Dios. Y esto, como decíamos al principio, no se puede hacer con un corazón soberbio. Al soberbio Dios lo mira de lejos. ¿Sabes qué? Siendo mansos, siendo humildes, teniendo un corazón contrito y humillado es la mejor manera para acercarnos a Dios. ¿Sabes? Dios puede hacer cualquier cosa. Él creó al mundo, te creó a ti, y me creó a mí. Y ¿sabes qué? Los que quieran creer en la teoría del Big Bang y de la evolución, y ¿sabes? Está bien, no pasa nada, digo, no está bien, pero se respeta, aunque, digo, sabemos que no es así. De hecho, en algunas escuelas primarias, creo que en muchas ya no se enseña, pero esa teoría de Darwin se enseñó por muchos años, pero no se enseñó que al final de su vida Darwin se arrepintió y se desdijo de su teoría. Y si se desdijo, como para qué le enseñan si el autor dijo que estaba equivocado. Pero así es el mundo. Así son las corrientes. A veces se aferran a algo que ya enseñaron y algo que tal vez piensan que tienen la razón y quieren que todos crean en algo irrazonable pensando que es lo razonable. Bueno, ¿sabes? Escuchemos la voz de Dios. Decíamos, Dios se manifiesta en todas las cosas. La misma naturaleza gime, nos habla de la existencia de Dios. Bueno, la voz de Dios la podemos escuchar de muchas maneras, de diversas maneras. La más clara es en la oración, en la lectura de su palabra, pero también, como este pasaje nos decía, a través de la misma naturaleza, a través de su creación, podemos reconocer su grandeza, su poderío en este mundo. Bueno, disfrutemos de las bendiciones que Dios
nos ofrece por ser su pueblo. Y también el domingo vamos a hablar de eso, es una invitación clara para que el domingo se esté al pendiente, pero también que quede claro que su pueblo no únicamente son los judíos. Yo soy mi apellido Turcot es judío francés y la gente a veces se acerca, oh, eres judío del pueblo de Dios. Y sí, Dios escogió un pueblo, pero sabes una cosa, el pueblo de Dios es el pueblo que rinde su corazón a Dios, que cree en Dios. No importa si naciste en Israel, si naciste en México, si naciste en España, si naciste en Guadalajara, porque también es México, en Guatemala quería decir, pero dije Guadalajara, oye, en cualquier parte del mundo, en Argentina, en Brasil, donde quiera que nazcas, en África. Si crees en Dios, eres parte del pueblo de Dios. Y por supuesto, cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando Dios nos habla, porque veamos cuántas veces se repite la palabra voz de Dios, voz de Dios, voz de Dios. Cuando Dios nos habla, nos desafía algo. Transforma tu religión en adoración. Ese es el desafío del día de hoy. Transforma tu religión en adoración. Transforma tu tormenta en bendición. Si tú dices, yo no puedo, ahorita vamos a ver cómo hay alguien que sí puede. Transforma tu debilidad en fortaleza. ¿Cómo le hago? ¿No? Revoluciona tu pensar. Y si me dices, ¿cómo le hago? Alabando a Dios, escuchando su voz, disfrutando de la bendición que es parte de ser del pueblo de Dios, disfrutando la paz que Dios ofrece, escuchando la voz de Dios en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en medio del dolor, en medio de la tormenta, en medio de cualquier circunstancia en la cual estemos pasando. ¿Sabes? Busquemos la voz de Dios, busquemos escuchar la voz de Dios, incluso cuando nos va bien, porque cuando nos va bien, la gente, aunque no lo crea, se aleja de Dios. Bueno, escuchemos la voz de Dios en las tormentas, en el arco iris, en la prosperidad como en la austeridad. ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? Pues disfrutemos de su presencia, de su palabra, de su voz, por supuesto, de las cosas que Él quiere darnos y bendecirnos, y especialmente de la paz que sobrepasa todo entendimiento, de esa paz que únicamente Dios puede dar en tu vida y en mi vida, sin importar la circunstancia que estemos pasando. Pongamos en práctica esto. Que Dios te bendiga. Nos despedimos del Facebook, nos despedimos del YouTube y los que están por Zoom, quédense para que comentemos un poco al final de la transmisión, pues tal vez algo que recordaron, algo que tal vez Dios les dijo, o si tienen alguna duda también podemos platicar un poco. Entonces terminamos la transmisión